Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. Hubo algún problemita, algo de ruido, estamos tratando de corregir esto. Esperemos en Dios que se corrija. Pero bueno, vamos a iniciar con la conferencia de hoy. Ya estamos atrasaditos 10 minutos, pero espero que ya estén conectados. Vamos a dar parte, vamos a iniciar esta conferencia, la parte 2 de estas conferencias que he estado dando. Hablábamos acerca de prácticamente de los esposos. Ahora vamos a estar viendo, vamos a entrar al área de los hijos. Entonces vamos a iniciar. Si se sigue escuchando mucho ruido, avísenos, pero hace rato había mucho ruido, algún problema hay con algún cable por aquí. Pero bueno, vamos a empezar. Mi hermano Sammy está conectado. Esperemos a ver que se sigan conectando. Ok, 2, sí. Principios básicos de la instrucción. Vamos a ver el día de hoy principios básicos de la instrucción. Hoy vamos a hablar acerca de los hijos. Vamos a hablar acerca de esta parte que tiene que ver con la educación de los hijos, y vamos a estar meditando un poquito allá en Proverbios. Vamos a estar viendo algunos proverbios que enseñan en cuanto a la paternidad, en cuanto a los hijos, en cuanto a la corrección, la disciplina, la enseñanza. Y vamos a iniciar con una lectura de allá de Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, versos 6. Proverbio 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios 22, 6. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta área, acerca de la instrucción de los hijos. Para poder instruir a los hijos tenemos que poner nuestra atención a más de un aspecto. A más de un aspecto tenemos que poner atención para poder instruir a los hijos. Y esto estamos hablando acerca del amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Escuchen bien, para poder instruir a los hijos, como dice la palabra, instruir a los hijos, tenemos que poner más atención en otros aspectos que tienen que ver con el amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Así que vamos a estar meditando hoy en esto. Todo en conjunto compone el tipo de educación que necesitan los hijos. Todos en conjuntos componen el tipo de educación que necesitan los hijos. Todo esto junto en armonía, hermanos, es necesario para que los hijos puedan tener una buena educación. Si nosotros carecemos en alguna de estas áreas, habrá dificultad para poder criar a los hijos, y habrá carencias, habrá limitantes en cuanto a la educación de los hijos. Por eso es muy importante que puedan tener estos aspectos. Así que vamos a estar hablando de ellos en cuanto a... Bueno, hoy vamos a dar un resumen, vamos a ver de una forma general en cuanto a esto, pero la próxima conferencia estaremos hablando acerca de más detenidamente de estos 4 principios que tienen que ver con el amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Pero hoy vamos a estar dando una pasada breve a estos valores, a estos principios. Hermana Erne está conectada, mi hermano Samuel, solamente, no sé si Milad no me aparecen, hoy no se han conectado, solamente me aparecen dos personas ahí. Espero que la iglesia esté por ahí presente, conectada. La armonía de estos nos proporcionan el ambiente adecuado para crear hijos sanos y
obedientes. La armonía de estos valores, de estos principios, nos proporcionan el ambiente adecuado para crear hijos sanos y obedientes. Si no hay armonía en estos 4 valores, en estos 4 principios en la educación de los hijos, entonces, como les decía hace rato, vamos a estar batallando mucho con ellos. Necesita que haya un equilibrio y una buena armonía. Cuando habla de armonía es que cada uno de estos valores, cada uno de estos principios estén bien marcados en la vida de nuestros hijos, que estén bien implementados en el hogar, en cuanto a la educación de nuestros hijos, que sean parte de sus valores. Entonces no podemos pasar por alto ninguno de estos elementos, y que ya que la ausencia de unos y el abuso de otros generan graves conflictos en nuestros hijos. O escuchen bien, no podemos pasar por alto ninguno de estos elementos. ¿Cuáles elementos? El amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Ya que la ausencia de unos y el abuso de otros generan graves conflictos en nuestros hijos. Hay padres que son puro amor, ese padre es puro amor. Y hay padres que son pura disciplina. Y ambos generan un conflicto en los hijos. Imagínense que Dios fuera puro amor, hermanos. Sabemos que la palabra de Dios dice que Él es amor, que Dios es amor. Pero imagínense si Dios fuera solamente amor y si Dios no fuera justicia. Si Dios no ejerciera su justicia trayendo disciplina sobre los hombres, entonces habría un desequilibrio tremendo. Pero así como Dios es amor, también Dios es justicia, y también Dios disciplina. La palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Y él mismo dice ahí en Hebreo que qué hijo es aquel al cual el padre no disciplina. Y si no lo disciplina, entonces no es hijo, sino es bastardo, dice la palabra. Y que de esta manera Dios muestra su amor para con nosotros al disciplinarnos una vez que nos ha tomado como hijos. Entonces necesita ver esto. Ahora, por otro lado, si sería un problema y sufriríamos demasiado si Dios fuera pura disciplina y no hubiera nadie de amor. Pero Dios es el ejemplo para que nosotros podamos aprender a tener bien definida la paternidad de nosotros. Nosotros, hermanos, para poder ser buenos padres, para poder ser buenos mentores, para poder ser buenos educadores de nuestros hijos, tenemos que tener a Dios como ejemplo, para poder de esa manera nosotros educar y amar a nuestros hijos como Dios nos ama, y disciplinarlos como Dios nos disciplina. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, definitivamente estaremos teniendo problemas serios con nuestros hijos. Así que por favor, hay que meditar en esto. Y hermano, pues si tienes algún comentario, alguna pregunta, puedes hacerla directamente aquí al grupo, aquí en la transmisión, o puedes enviarla en una forma personal a mi celular, ya lo conoces, y puedes enviar ahí al 753-131-3545. Puedes enviar alguna pregunta, algún comentario en privado. No daré tu nombre, solamente lo leeré aquí. Así que si tienes alguna pregunta, algún comentario, también lo puedes hacer de esta manera, y si no, directamente aquí en el grupo. Hermana Liz García, aquí estamos, saludos desde el Coacoyul, listos para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, hermano. Dios bendiga a mi hermana Liz, que está allá en el Coacoyul, y mi hermano Ángel está allá conectado, mi hermana Dana presente, familia Velázquez García presente, mi hermana Noemí Espino, mi hermana Eli presente, saludos, dice mi hermana Eli. Mi hermano Ángel, saludos. Mi hermana Liz está respondiendo el saludo. Ok, le decimos, entonces es importante que no abusemos en cuanto a esto, hermano, que no carezcamos de algunas cosas y estemos abusando de otras. Tiene que haber un equilibrio en estos elementos. Escuchen bien eso que voy a decir, por favor, escúchenlo bien. Amor sin disciplina, escuchen bien, amor sin disciplina produce hijos consentidos. Amor sin disciplina produce hijos consentidos. Y ya sabemos, hermanos, qué es lo que ocasiona un hijo consentido. La palabra, y vamos a ver ahorita, no quiero adelantarme a algunos proverbios, vamos a ver Proverbios
que dice que el hijo consentido es tristeza de su padre y vergüenza de su madre. Los hijos consentidos, el Señor mucho, a través de Salomón aquí, Proverbios, nos exhorta a que tengamos cuidado en cuanto a esta área de consentir a los hijos. No tiene que ver, hermanos, con no apapachar a los hijos, con no hacerles cariño, con no abrazarlos. No tiene que ver con eso. Esto de consentido tiene que ver con algo más que vamos a estar viendo después detenidamente. Pero escuchen bien, amor sin disciplina produce hijos consentidos. Disciplina sin amor produce, escuchen bien, disciplina sin amor produce desánimo y espíritu quebrantado. En un hogar donde solamente hay disciplina y no hay amor, produce en los hijos desánimo y un espíritu quebrantado. Si solamente hay disciplina, ahí hay hijos desanimados y con un espíritu muy quebrantado, porque solamente hay violencia, mucha rigidez, familias muy herméticas. Entonces ahí los hijos crecen así con conflictos serios en su vida en cuanto a desánimo y un espíritu muy quebrantado. Esto es en cuanto a disciplina sin amor. Enseñanza sin ejemplo produce amargura y resentimiento. Enseñanza sin ejemplo. De repente somos muy buenos para enseñar, pero nada de ejemplo. La mejor forma de poder enseñar a nuestros hijos es nosotros poderles dar un ejemplo. Los hijos aprenden más de nosotros mirándonos, viendo cómo lo hacemos, a que nosotros le digamos. Escuchen bien, dice, enseñanza sin ejemplo produce amargura y resentimiento. ¿Por qué? Porque para un hijo es frustrante que el padre le quiera enseñar algo que él mismo no está viviendo, que el padre le diga hazle así, cuando el hijo ve que el padre no lo hace. Entonces para el hijo hay este conflicto. ¿Por qué me dice que yo lo haga cuando él no lo está haciendo? ¿Por qué me quiere obligar a hacer algo que ni siquiera él mismo está haciendo? Entonces enseñanza sin ejemplo produce amargura y sentimiento. El ejemplo, hermanos, es efectivo. Una enseñanza, porque tampoco puede haber ejemplo sin enseñanza, que es una parte de enseñar, pero si nosotros, aparte de enseñar pero aparte le enseñamos con nuestro ejemplo, no solamente les damos la teoría, sino los llevamos a la práctica a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de vida, es mucho más efectivo y eso genera seguridad en los hijos. Entonces cuidemos esta parte de no querer enseñar sin ejemplo. Y ejemplo sin enseñanza produce insensibilidad e inseguridad. Ejemplo sin enseñanza produce inestabilidad e inseguridad. No hay seguridad en los hijos porque no tienen el conocimiento apropiado y correcto para hacer las cosas. Entonces se necesita también que haya enseñanza. Entonces trabajemos por favor en estas áreas. Cuidemos que no haya amor sin disciplina, que no haya disciplina sin amor, que no haya enseñanza sin ejemplo y que no haya ejemplo sin enseñanza. Cuidemos estas partes, hermanos. No podemos en un hogar solamente regirnos por el puro amor y sin disciplina, sin reglas, donde cada quien hace lo que quiere, como quiere y a la hora que quiere. No necesita haber disciplina. Tampoco podemos hacer eso, que haya disciplina sin amor. Mire, Proverbios capítulo 16, ahorita se me viene a la mente, Proverbios 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia, está hablando en amor. Cuando habla de misericordia, habla de amor. Con misericordia y en verdad. Y esto en verdad pues tiene que ver con enseñanza, con disciplina, haciendo las cosas de la forma correcta, con amor y con amor y con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, seguimos avanzando. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, puedes hacerla. Las consecuencias de la falta de alguno de estos principios en la vida de nuestros hijos, la veremos. ¿Dónde veremos la consecuencia de la falta de estos valores en la vida de nuestros hijos? La veremos una vez que los veamos vagar sin rumbo, rebeldes, amargados, indisciplinados, siendo presa fácil de cualquier influencia, de cualquier ideología, de cualquier creencia, de cualquier corriente. Y ahí vemos esa parte que faltó en nuestros hijos, cuando vemos que andan
en la vida vagando sin dirección, viviendo en rebeldía, desobediencia y siendo presa fácil del enemigo y siendo presa fácil de cualquier ideología, de cualquier corriente, de cualquier enseñanza, de los mismos grupos de donde ellos se desenvuelven. Algo que yo he trabajado en la vida de mi hijo, que ya es un adolescente y que oro mucho a Dios en su vida, es que él pueda desarrollar un carácter firme, que él sepa muy claramente cuáles son sus convicciones, que él sepa muy bien qué es lo que quiere, que él pueda distinguir, que pueda discernir y el mal, y que no sea influenciado por la presión de los compañeros, por el mundo, que él pueda entender esto. Y eso pues se tiene que hacer con estos 4 elementos: amor, disciplina, enseñanza y ejemplo. Entonces esas son áreas que he tenido que trabajar y que me he esforzado por poder enseñarle a mi hijo. Amor, siempre han crecido en un ambiente de amor. Aquí en mi casa siempre hemos procurado amarles, respetarles. Algo que siempre he procurado con mi hijo es nunca faltarle al respeto y cuido hacerlo con amor. Disciplina, son hijos en mi casa que han aprendido a tener disciplinas, reglas en cuanto a hacer las cosas en la casa, en cuanto a sus tareas, en cuanto a salir a jugar, en cuanto al tiempo que viven, que se la pasan en el celular, en cuanto a la hora de dormir, de ver tele, en cuanto a la hora de comer y cosas así, donde hemos procurado que haya reglas, valores bien establecidos en la vida de nuestros hijos. También hemos tratado de enseñarles, yo he tratado de enseñarle a mis hijos con la palabra siempre en mano, poderle decir: mira, esto es así, se tiene que hacer de esta manera, no de una forma autoritaria, lo vas a hacer porque yo mando, porque soy tu padre, porque yo digo y punto. No, es siempre enseñarle por qué tiene que hacerlo, por qué debe de hacerlo, cómo tiene que hacerlo. Y por último, siempre he procurado darle el ejemplo. Algo que yo le he dicho a mi hijo, ahora que ya es un joven, ya yo le he dicho cuando platico con él: quiero que tú o señálame con tu dedo y dime cuándo te he quedado mal, dime cuándo te he ofendido, dime cuándo has tenido un mal ejemplo de mi parte. Yo se lo he dicho a él mirándolo a los ojos, le digo: dímelo en qué momento te he defraudado, dímelo en qué momento te he dado un mal ejemplo. Y pues él me dice: pues no. Le digo: entonces yo no espero eso de ti, porque yo te he procurado cuidar estas áreas. Entonces tenemos que trabajar en esto. Entonces, hermanos, la consecuencia de la falta de algunos de estos principios en la vida de nuestros hijos la veremos una vez que nuestros hijos estén careciendo y estén fallando en estas áreas. Entonces cuidemos mucho esta parte. Madaí Rosas Ruiz lo está viendo, mi amada esposa. Elena Alanís, la tía Elena siempre presente, que Dios la bendiga hasta allá. Un saludo hasta la respuesta, Buenos Aires. Muchos saludos y bendiciones. Dulce Herrera, hermana Dulce, Dios la bendiga, que está ahí también presente. En cambio, escuchen bien, decíamos, si los hijos carecen de estos valores, pues vamos a ver las consecuencias una vez que los veamos crecer y desviarse de los caminos y vivir de una manera desordenada. Pero en cambio, la enseñanza correcta, escuchen bien, la enseñanza correcta les ofrece unos cimientos de certidumbre basados en la palabra de Dios, ya que la promesa de este proverbio es que cuando fueren viejos, o sea adultos, no se apartarán de ellos. Esta es la promesa. Si nosotros instruimos, si nosotros enseñamos correctamente a nuestros hijos, dándoles cimientos bien firmes, bien claros en cuanto a su comportamiento, a su educación. Y la promesa, este proverbio, este verso tiene una promesa, y la promesa es que cuando fueren viejos, cuando fueren adultos, no se apartarán de ellos, no se apartarán de él. Y esto tiene que impulsarnos y motivarnos. Escuchen bien, hermanos, esta promesa tiene que impulsarnos y motivarnos a criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Tiene que motivarnos a criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, esto tiene que motivarnos, esto tiene que impulsarnos
a tomar la decisión de hacerlo. De repente no lo hacemos, estamos descuidando estas áreas, pero algo que debería de motivarnos y de impulsarnos es esta promesa, que cuando fueren viejos no se apartarán de ello. Mira, en Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es lo que dice Proverbios 6, 4. Padres, no provoques a ira a vuestros hijos, o sea, no irrites a tus hijos, no incites a sus hijos, no los violentes, no seas groseros con ellos, no seas áspero. De repente hay padres que violentan a sus hijos, que provocan a sus hijos, ofendiéndolos delante de los demás, llamándole gordo, menso, tonto, burro, con apodos, cabezón, no sé, de repente los hijos y avergüenzan a los padres. Eso tiene que ver cuando dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. De repente hay padres que de una manera deliberada incitan a los hijos a airarse, los provocan, los están ahí incitando. El pasaje dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 29, 7, hermanos, Proverbios 29, 7 lo dice de la siguiente manera. Mira cómo lo dice Proverbios 29, 17, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Hermano, hermana, por favor, si tú quieres tener descanso, corrige a tu hijo. Si alguien que me está escuchando, hermanos que tienen hijos pequeños, de repente ya querer corregir a los hijos cuando tienen 15, 14, 20 años, ya es complicado. Pero de hecho hay otro proverbio que lo vamos a ver más adelante, que dice: corrige al niño en tanto que hay esperanza. Y aquí dice este proverbio de esta manera: corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. De verdad hay madres que cómo han sufrido con los hijos. Las mayores angustias, las mayores dolores de su corazón se los han dado los hijos. Pero hay otros padres que hasta hoy pueden decir: bendito sea Dios por mis hijos, que lo único que han traído han sido satisfacción, han traído bendición a mi vida. Y si de repente ha habido conflictos, pero han sido ajenos en cuanto a su conducta, a su rebeldía. Entonces el pasaje aquí dice: corrige a tu hijo, dice este pasaje de esta manera, y te traerá descanso. Entonces cuidemos en esto. Los hijos deben ser una bendición. Escuchen bien, los hijos deben ser una bendición para los padres. Los hijos, y de repente lo escuchamos y últimamente muchos memes viendo acerca de la bendición y hablando de los hijos, tu bendición, pero viendo cuando los hijos te hartan o te hacen hacer berrinches. No, pues es la bendición, ahí está tu bendición. Pero la verdad es que sí son una bendición los hijos. Los hijos deberían de ser una bendición a los padres. Los padres no tienen, escuchen bien, esto es importante, los padres no tienen por qué esperar con temor anticipado. Los padres no tienen por qué esperar con temor anticipado la rebelión de la adolescencia. Hermanos, miren, no quiero parecer presuncioso, ni mucho menos. Y de hecho mi hijo está aquí frente a mí, lo tengo enfrente, es el que me ayuda a transmitir. Pero de verdad, hermanos, que mi hijo ya va a cumplir 17 años y hasta hoy yo no conocí la etapa de la rebelión, de la adolescencia. No he tenido esos problemas con mi hijo. No he tenido esos conflictos. Espero tampoco tenerlos con mi hija. Estoy trabajando con ella también para no tener esos conflictos cuando sea una adolescente, que ya está en la preadolescencia, ya tiene 11 años, pero hasta hoy tampoco he tenido esos problemas. Pero con mi hijo, que ya cumple 17, no he tenido este problema y como que y no deberíamos, y por eso aquí dice que los padres no deberían de estar esperando ya de una manera anticipada esa rebelión de la adolescencia. No deberíamos de estar trabajando y orando y creyendo que no pasaremos por eso. Y yo sé que hay muchos padres que quizás me están viendo o que me verán, que concuerdan conmigo, que han tenido hijos y que no han pasado por estos conflictos, con estos problemas. ¿En qué consiste? Quizás el carácter,
no sé, el lugar, el ambiente, la influencia, pero algo que tiene mucho que ver es la oración de los padres, la educación en la casa, el trato con ellos, el cuidado con ellos. Esto definitivamente tiene que ver mucho. De repente no tener trato con ellos, no interactuar con ellos, no platicar con ellos, no conversar con ellos, pues esto es un problema. Entonces los padres no deberían de por qué anticiparse a una rebelión de la adolescencia. No deberíamos de aceptarla como parte normal en la vida de los niños. Dios no quiere que ninguno pase por un periodo de rebelión. Dios no quiere, hermanos. La rebelión, escuchen bien, la rebelión es del diablo. La rebelión no es de parte de Dios. La rebelión no es de Dios. La rebelión tiene que ver con el diablo, y lo vamos a ver más adelante, que todos los pasajes en la palabra de Dios donde encontramos rebelión, Dios lo relaciona con el pecado y hay una exhortación. Entonces Dios no quiere que nosotros pasemos, ninguno de sus hijos, que pasemos por esta área de la rebelión. Dios no quiere que ninguno pase por el periodo de la rebelión. Dios no quiere, y no es normal. Dios no puede decirnos, es normal que tu hijo sea rebelde. No, porque esto va en contra de su carácter, esto va en contra de su esencia, esto va en contra de su personalidad, y que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no quiere que nadie pase por la rebelión, y cuando hay rebelión, esto pues es pecado, y esto Dios lo castiga, no acepta la rebelión. Entonces no estemos ya, hermanos, programados, los que tienen hijos pequeños, como en el caso aquí que estoy viendo, que mi amigo y hermano Bartolo tiene dos hijos, Edgar y Rubén. No puede Bartolo estar diciendo, bueno, yo estoy esperando que mis hijos sean rebeldes y sé que me van a traer dolores de cabeza, sé que voy a sufrir mucho con ellos, sé que voy a batallar porque es normal que en la adolescencia sean rebeldes, y esto no es normal. No tenemos por qué estar pensando así. Tenemos que estar anticipándonos a que no lleguen a eso, a trabajar con ellos, a orar por ellos, a estar más cerca de ellos, a conectarnos con ellos, y que cuando lleguen a la adolescencia pues no tengamos nosotros que estar batallando con esto, que podamos estar tranquilos y en paz, sabiendo que tenemos hijos obedientes, que tenemos hijos que aman a Dios, que tenemos hijos con un carácter firme, que tenemos hijos con una identidad bien definida y segura. Entonces tenemos que estar trabajando con esto, no tenemos que estar programándonos para esa rebelión en la adolescencia. Y bueno, aquí la mayoría tienen hijos pequeños. Mi hermano Samuel tiene hijos pequeños, mi hermano David, mi hermana Dulce, y varios hermanos de la iglesia pues tienen hijos pequeños. Entonces no es normal, y no tienen que estarse programando ya para tener esa etapa de la rebelión, hablando de la adolescencia. Seguimos avanzando. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, por favor puedes compartirla. Aunque Proverbios 22, escuchen bien, aunque Proverbios 22, versículo 15, Proverbios 22, 15, aunque Proverbios 22, 15, ciertamente dice que la necedad, o sea, la rebelión, está ligada al corazón del muchacho. Esta no es parte del plan original de Dios. Esta no es parte del plan original de Dios. En todos los lugares de las escrituras donde vemos algunos individuos rebeldes, Dios trata esa rebelión como pecado, la rebelión. Sin embargo, muy a menudo se ha aceptado la rebelión como algo normal, ¿sí o no? Muy a menudo se ha aceptado la rebelión como algo normal. Es que es normal. Es que es normal que los hijos sean rebeldes, es normal que la adolescencia sean así. Eso nos han hecho creer que tiene que ser normal, pero no es normal, porque en todos los casos donde encontramos rebelión en la palabra de Dios, y no quiero hoy meterme a que leamos la cita porque se nos va a ir el tiempo. De hecho ya se me está yendo el tiempo y falta mucho por ver, pero donde encontramos la rebelión, usted si quiere puede buscarlo, siempre lo vemos como un pecado, y Dios tiene que intervenir disciplinando o castigando a aquellos que se rebelan contra él. Entonces la rebelión no es parte del plan de Dios. Le decía, y aunque Proverbios, le decía, capítulo 22, verso 15,
dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero luego dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, él no quiere. Dios dice, está ligada al corazón del muchacho. Ese es, digo, nacemos en pecado. El hombre es pecador por el pecado de Adán y hemos sido concebidos en pecado, pues dice el pasaje, pero la vara de la corrección lo apartará de él. La disciplina, tenemos que trabajar con esto para ir arrancando la disciplina con cuidado del corazón de nuestros hijos. Si nosotros queremos arrancar esa necedad del corazón de nuestros hijos de un jalón, hermanos, vamos a dañar su corazón. Esa necedad no está pegada a una costilla, que si la jala no hay tanto problema. Escuchen bien a qué órgano está pegada: al corazón. Por lo tanto, si lo jalamos, si lo sacamos de un tajo y no tenemos cuidado al arrancarla, vamos a lastimar. Por eso hay muchos padres que han lastimado y dañado cada vez más el corazón de sus hijos, porque intentando arrancar esa necedad de sus corazones, intentando quitar esa necedad de sus corazones, lo único que hicieron fue que lastimaron más el corazón del niño. ¿Por qué? Porque lo hicieron con violencia, lo hicieron con mucha, fueron rústicos a la hora de hacerlo, fueron agresivos, no fueron cuidadosos. Entonces tenemos que quitar esa necedad del corazón de nuestros hijos. Para eso tenemos que buscar la sabiduría y la dirección de Dios. La mejor arma que tiene una madre es la oración por sus hijos. Sí, hermana Liz, es efectiva la oración, pero como les decía, ya hemos venido viendo, definitivamente eso yo lo tengo comprobado, pero no puede haber pura oración, tiene que haber también disciplina. La disciplina es una acción, es una determinación que nosotros tenemos. Yo no puedo ver que mi hijo está haciendo cosas y solamente oro por él y nunca lo disciplino. Tenemos que disciplinarlo, porque de lo contrario eso traerá problemas a nuestra vida. Hace rato estaba leyendo Reyes, ya entramos a la lectura a Reyes, los que estamos leyendo, el grupo de lo que está leyendo la Biblia, y encontraba aquí en Proverbio, en 1 Reyes capítulo 1 versículo 5, que dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de caballos y de gente de caballos. Y luego dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era muy hermoso de parecer y había nacido después de Absalón. Fíjate bien, dice, pero su padre, dice el pasaje, dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces esto? No, el hijo hacía lo que se le antojaba y el papá nunca le decía: hijo, eso estuvo mal, ¿por qué lo hiciste? Tienes que corregirlo, pide perdón, lo vas a hacer de nuevo. No, el papá dice, nunca le entristeció, o sea, nunca lo incomodó, nunca lo disciplinó, nunca lo corrigió en decirle: eso está mal. ¿Y cómo terminó? Pues terminó muerto, porque se rebeló contra su hermano. Cuando su padre muere, antes de que muera, él intentó quitarle el trono a su hermano Salomón, pero bueno, es otra historia. Pero ahí podemos ver, dice que nunca le entristeció su papá en corregirlo y decirle: ¿por qué haces esto? De repente hay padres así, que el hijo puede hacer lo que se le venga en gana y el padre jamás lo incomoda. Jesús como ejemplo. Vamos a ver estos 20 minutos que nos queda. Empezamos tarde, empezamos a las 7:10, así que hoy vamos a terminar a las 8:10, así que tenemos todavía aquí casi media hora y vamos a hablar de Jesús como ejemplo. Por favor, hermano, hoy están muy calladitos. ¿Dónde está la hermana Maite? Mi hermana Maite me está fallando. Ella es una de mis fieles que siempre está comentando y siempre está compartiendo. Yo no sé dónde está mi hermana Maite metida ahora. Mi hermano Sammy, o será que les está calando la conferencia y por eso no están diciendo nada, no sé, pero compartan acerca de sus experiencias como padres. Jesús como ejemplo, vamos a ver, y vamos a estar viendo a Jesús como ejemplo, y vamos a estar viendo allá en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a meditar un poquito en la palabra allí en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos
40 y 52. Lucas 2, 40, 50, 40 y 52. Dice el 40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y así crecía el niño. Entonces vamos a ver a Jesús como ejemplo en cuanto a estas áreas. Y bueno, aprovecho para leer unos saluditos. Mi hermano Oscar, Dios lo bendiga, lo está viendo. Saludos, hermanos, dice mi hermano David. Para Abby también, dice mi hermana Liz. Saludos para Abby. Saludos y muchas bendiciones. Linda Hernández lo está viendo. Lisette Magaña. Dana García, presente Jesús, ok. Bueno, están, todo sigue igual al parecer aquí en los comentarios. Escuchen bien, entonces vamos a ver a Jesús como ejemplo. En estos dos versos, en una manera general o sintetizada, Lucas nos revela cómo fue el crecimiento de Jesús desde que era un niño. Y mira cómo lo dice Lucas. Primeramente, se fortalecía. Dice la palabra que cuando Jesús era un niño se fortalecía. Es lo que dice allí en el verso. Bueno, los dos versos los dice. El 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía. Y el niño, hablando de Jesús, del niño. No está hablando ya de Jesús el adulto, del niño, hablando del niño. Hablaba de Jesús cuando era un infante, cuando estaba ya bajo la autoridad de su padre y de su madre. Dice: y el niño se fortalecía. Jesús se fortalecía cada día bajo la dirección de su padre, siendo obediente a ellos en el amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Hermano, nuestros hijos tienen que fortalecerse, no solamente físicamente, sino en cuanto a su carácter. Hay niños que emocionalmente son muy débiles, lloran por todo, son tímidos, son temerosos, son indiferentes, son indisciplinados, son inseguros. Hay mucha carencia en ellos en cuanto a esta área emocional. Dice la palabra que el niño se fortalecía, y cuando habla de que se fortalecía no solamente en el área física, sino en el área espiritual, emocional. Y vemos que a Jesús lo encontramos cuando era muy pequeño, como de 12 años, dando cátedra de la palabra a los escribas y los fariseos. Y esto, hermano, escucha bien lo que te voy a decir, no tiene que ver porque era el Hijo de Dios, no tiene que ver porque era Dios. Ahí Jesús humanamente estaba compartiendo lo que él había aprendido de su padre, de su madre, lo que a él le habían enseñado, lo que él había aprendido en su casa. Y dice la palabra que el niño se fortalecía. Esta fortaleza que había en el niño no era suya solamente, eran los padres que estaban trabajando con ese niño para que pudiera ser fuerte. ¿Cuánto, hermano, trabajamos nosotros con nuestros hijos para que puedan crecer, para que puedan estar creciendo de una manera pareja? De repente puede haber niños muy fuertes, pero con una mentalidad por los suelos. De repente podemos ver gente físicamente muy fuerte, pero con una pobreza espiritual tremenda, con una pobreza de valores terrible, con una pobreza de principios terrible, con una debilidad moral terrible. Entonces, ¿cómo no se fortaleció? No hubo fortaleza en su vida. Su vida está llena de debilidades por todas partes. Este niño, hablando de Jesús, dice la palabra que se fortalecía. Y yo creo sin duda que los padres, hablando de José y de María, tuvieron mucho que ver en esta fortaleza, en este pequeño. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto y que nosotros trabajemos en esta área de poder trabajar en esta fortaleza en nuestros hijos. Segundo,
dice que crecía en sabiduría. Dice que el niño crecía en sabiduría. Y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría. Y el 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo se llenaba de sabiduría este niño? Pues le digo, había algo especial en Jesús, pero sus padres estaban ahí trabajando en él, trabajando seguramente que así como Dios le indicó a la madre de Sansón, a su padre Manoa, en cómo iban a educar a este niño. Seguramente que Dios les daba la sabiduría a José y a María de cómo educar al niño, de cómo irlo enseñando, de cómo irlo proveyéndole lo necesario para que él pueda llenándose de sabiduría. Hermano, cuidemos esta parte. De repente yo batallo con mi hijo en esta área. A veces yo le digo: hijo, por favor, me preocupa que ahora que con esto de la cuarentena, que está mucho tiempo en casa, estés tanto tiempo metido en ese celular. Entonces yo he procurado a ir a su casa y a ir a su cuarto y ponerle libros ahí en su mesa. Le digo: aquí te traigo este libro, por favor, léelo, por favor. Y voy y reviso: ya lo estás leyendo, ni siquiera lo has empezado, necesito que lo empieces. Estás leyendo la Biblia, necesito que vayas desarrollando tu mente, que vayas creciendo, que tengas sabiduría. Eso solamente es una distracción, pero no estás creciendo como tienes que crecer. Entonces, como padre, tenemos que cuidar, hermanos, que nuestros hijos crezcan en sabiduría. Y escúchame bien, hermano, la sabiduría no tiene que ver con conocimiento. El mundo te da conocimiento. La sabiduría viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces la sabiduría, esa no viene del mundo. La sabiduría viene de parte de Dios. Salomón, dice la palabra ya aquí en Reyes capítulo 3, cuando el Señor le dijo: dime qué quieres que te dé, le dijo: dame sabiduría, porque Salomón sabía que la sabiduría viene de Dios. Santiago dice que si alguno anhela sabiduría, la pidamos a Dios. La sabiduría viene de Dios. El mundo solamente da conocimiento. Si nosotros nos preocupamos porque nuestros hijos sean buenos en la escuela, está muy bien, pero solamente van a ser niños que tienen inteligencia, que son buenos en algunas áreas en cuanto a la vida cotidiana, pero la sabiduría viene de Dios. Entonces tenemos que trabajar en esa área con nuestros hijos, en que puedan adquirir la sabiduría conociendo a Dios cada día más. Este niño se llenaba de sabiduría. Aquí hay otro comentario. Mi hermana Lisa ahora está ocupando el lugar de mi hermana Maite, que ahora no está. Correcto, pastor, la disciplina y la corrección es importante también. Gracias. Josefina Alanis, mi amada suegra, Dios la bendiga, hasta Atlanta, Georgia, que Dios bendiga a mi suegra. Gracias por haber tenido una hija tan bella y habérmela apartado para mí, porque cuando yo la conocí, mi suegra no dejaba salir a su hija, la tenía todo el tiempo ahí encerradita, pero cuando llegué yo, ya empezó a darle más confianza y dejaba que yo fuera a comprar pan con ella. Dios bendiga la vida de mi suegra hasta allá, hasta Atlanta, y a mi suegro amado también, y mis cuñados. Lisset, otra vez mi hermana Liz: Max es de carácter fuerte, pero yo he implementado el valor del amor y a veces la varita cuando él necesita la varita, y le explico lo que es mal y me ha funcionado. Gracias a Dios. No sé si estoy bien, sino corríjame, pastor. No, hermana, leímos ahorita que la vara de la corrección apartará la necedad de su vida. Aunque hoy en día las corrientes, veíamos la vez pasada, enseñan otra cosa. La Biblia dice que instruyas al niño, que lo corrijas, que si lo corriges con vara no morirá, así que no hay problema. Está bien, hermana, solamente hay que hacerlo así, con disciplina. Solamente un consejo: nunca corrijamos a nuestros hijos cuando estamos enojados. De repente hay mamás que cuando ya le caen a los hijos, ya traen el enojo de toda la semana, así que les dan una golpiza en vez de disciplinarlos. Lo único que hacen es que dañan el corazón de los niños. Por favor, no corrijamos a nuestros hijos bajo el efecto de la ira y el enojo. Tratemos de relajarnos, estar más tranquilizados para entonces sí poder disciplinarlos en amor. Si no lo vas a hacer en amor, lo vas a hacer bajo la ira, el enojo, y eso genera muchas heridas en el corazón del niño. Entonces cuidemos esta parte. Mi
Maldonado Villanueva, Navid, mi sobrino, Navid allá en Morelia, Dios lo bendiga, lo está viendo, todavía no tiene hijos, pero esperemos en Dios que pronto tenga. También a Anselmo Cadena, mi hermano Anselmo, Dios le bendiga. Frutería Sarita, mi hermana Sarita está por ahí también conectada. Entonces decíamos, el niño crecía, se fortalecía, crecía en sabiduría. Les decía, esto tiene que ver con, en gran parte por la enseñanza de los padres. En estatura, dice el pasaje, dice allá el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. En estatura, aquí está hablando, esto tiene que ver con el cuidado de los padres en cuanto al aspecto físico. Esto tiene que ver con la anatomía, esto tiene que ver con la alimentación de los hijos, cuidar de ellos en esta parte. Esto es muy importante en la vida de los hijos y hay padres que carecen demasiado en esto. Los hijos no comen más que sándwich, los hijos no comen más que hamburguesa, los hijos no comen más que quesadillas porque no hay comida en su casa, porque la madre no prepara, la madre no se preocupa por ver qué comen los hijos. De repente los hijos están creciendo de una forma, no están creciendo como tienen que crecer, y están creciendo y tienen problemas de colesterol y tienen problemas de azúcar, y tienen problemas de otras por la alimentación. Y dice que aquí el niño crecía en estatura y el niño crecía de una manera proporcionada, porque los padres tenemos que cuidar también esta área en la vida de nuestros hijos, cuidar la forma en que se alimentan para que puedan crecer sanos y fuertes, pero no fuertes en cuanto a fuerza física, fuertes en cuanto a sus defensas. Puede haber niños que a lo mejor no están gordos, no están fortachones, pueden estar delgados, pero sus defensas están bien, están fortalecidos porque comen bien, se alimentan bien. Entonces dice que el niño crecía en estatura. Y cuarto, en gracia con Dios y con los hombres. Esto es importante, hermano. El niño crecía, dice la palabra, en gracia para con Dios y con los hombres. Esto es importante, escúchame bien. Escúchame bien esto. Primeramente, dice que crecía en gracia, primeramente para con Dios. Esto tiene que ver con el carácter primeramente espiritual. Cuando habla de crecía en gracia para con Dios, está hablando de su vida espiritual, estaba hablando de esta parte, su conexión que tenía con Dios. Crecía en gracia para con Dios. Dios se agradaba en Jesús. Hermanos, Dios tiene que agradarse en nuestros hijos. Nosotros tenemos que procurar presentar a nuestros hijos delante de Dios como instrumentos de gracia para el Señor. Yo tengo que trabajar en eso. Yo tengo que trabajar en la vida espiritual de mi hija, y que mi hija sea hallada con gracia delante de Dios. Que Dios se agrade de mi hija, que Dios se agrade de mi hijo, que mis hijos puedan hallar gracia delante de Dios. Pero eso depende de nosotros, hermanos. Los hijos están bajo nuestro cuidado, los hijos están bajo nuestra enseñanza, bajo nuestra corrección, bajo nuestra disciplina. Somos nosotros los que tenemos que enseñarles. Hay un tiempo donde los hijos ya dejan de escucharte y toman sus propios caminos, sus propias decisiones, pero a cierta edad de su vida, los hijos están bajo nuestra enseñanza. Y dice el pasaje que el niño crecía en gracia para con Dios. Y esto de en gracia para con Dios tiene que ver con el conocimiento que él tenía. Les decía hace rato, ¿dónde se lo encontraron sus padres cuando se le perdió? Jugando las canicas, metido en el PlayStation, horas jugando el Xbox, allá metido en cierto lugar. No, dice que cuando se le perdió, el niño estaba en el templo predicando la palabra. Fíjense, este niño estaba, todo ese conocimiento que el niño tenía no le había llegado solamente porque él era Dios. No, hermano, era un niño que estuvo bajo la enseñanza de sus padres. Y este niño crecía en disciplina, crecía, perdón, en gracia para con Dios. Hermanos, esforcémonos para que nuestros hijos sean gratos delante de Dios. Bésenos porque sea el mejor en la escuela, y está bien que a tu hijo le den títulos en la escuela, está bien que a tu hijo le den reconocimientos por ser el más inteligente, está bien que sea el mejor en deportes, está bien que sea el que gane el maratón, está bien, no hay ningún problema con eso. Pero ¿cómo está tu hijo delante de Dios? ¿De verdad tu hijo es grato ante los ojos de Dios? ¿Tu hijo está creciendo en gracia para con Dios? ¿Dios se agrada de tu hijo? Eso debería de ser lo más importante.
Escuché una vez el testimonio de un hombre que dijo: tengo 3 hijos, uno es urgenciólogo, el otro es anestesiólogo y la otra es química. Y todos así cuando este hombre dijo eso, todos así dijimos: wow, qué padre tener unos hijos así, no, oye, qué chido. Y después este hombre dijo: y con los 3 fracasé. Entonces con nosotros dijo él: y con los 3 fracasé. Nos quedamos así de: ¿cómo? Un urgenciólogo, un anestesiólogo, una química, y dice: y con los 3 fracasé. Entonces todos nos quedamos con signos de interrogación. ¿Cómo? Y él nos dijo: ninguno de los 3 ama a Dios. El primero se ha casado 2 veces, la segunda está divorciada, el tercero es esto, dice, sus vidas en cuanto al área moral, en cuanto a su vida, su relación con Dios está por los suelos. Y este hombre dijo: fracasé, fui un fracaso como padre. Y él decía: les aconsejo que antes que buscar que sus hijos sean profesionistas, tienen que buscar que sean adoradores de Dios, que amen a Dios y que busquen a Dios con todo su corazón. Y veces ahí, hermano, nosotros fallamos, nos empeñamos porque sean buenos estudiantes, pero nunca leen la Biblia, pero nunca adoran al Señor, pero no buscan del Señor. Nosotros no trabajamos con ellos en esa área. Entonces cuidemos, dice el pasaje: y el niño crecía en gracia para con Dios. Y segundo, y terminamos, para con gracia con los hombres. Escuchen bien, para con los hombres. Y esto de cuando habla de para con los hombres, tiene que ver con la moral. Con la moral, con el carácter en cuanto a la moral. Para con los hombres, la educación, el buen comportamiento, los valores, los principios, etcétera. Hermanos, ¿qué tan agradables son tus hijos ante los demás? Hermanos, hay hijos que los únicos que los soportan son sus papás porque no tienen de otra, pero en otro lugar no los soportan porque no saben comportarse, son malagradecidos, son flojos, no se acomiden para nada, son desagradecidos, tienen mal comportamiento. Entonces no haya gracia en los hombres. Pero cuando un niño, hermanos, haya gracia en los hombres, es amado por el maestro, es amado por el vecino, es amado por el abuelo, por la abuela, es amado por los tíos, porque es un niño que haya gracia, porque es un niño que sabe cómo comportarse, que es educado, que es acomedido, que tiene buenos principios, que tiene buenos valores. Miren, escuché una vez de un niño que lo invitaron a quedarse a la casa de un compañerito, y el niño llegó feliz de la vida: no, sí mamá, y esto y lo otro. Y después el niño, la mamá le dijo a la mamá del niño que lo había invitado una vez, se dice: oye, mi hijo se la pasó muy bien en tu casa y quiere ir otra vez. Y la mamá del otro niño que lo había invitado dijo: híjole, es que ese día no podemos porque tenemos una salida. Ya no quiso. El problema había sido que ese niño allá en casa de esta fue un caos. Mostró lo que hacía en su casa: un mal comportamiento, una mala educación, pésimos hábitos, malos hábitos. Hermanos, los hijos, sus malos hábitos se los van a llevar a donde vayan. Esos malos hábitos se la van a llevar a casa del abuelo, a casa del vecino, a casa del amigo. A donde vayan van a llevar los malos hábitos que tú le has permitido y les has enseñado en tu casa. Los hijos necesitan crecer en gracia. Hermanos, Jesús no estaba preocupado y los padres no estaban preocupados porque, aquí lo importante es que mi hijo sea espiritual. No importa que no le caiga bien a la gente. No, hermanos, porque eso tiene que ver con nuestro carácter y tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Y estos niños tienen que también tener esto. Y este niño, hablando de Jesús, dice el pasaje ahí en Lucas capítulo 2, versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Los niños tienen que crecer en gracia para con los hombres. Hermanos, que tus hijos sean amados, que tus hijos sean procurados, que digan: déjamelo, yo te lo cuido, no hay problema que se vaya conmigo, pero así como que digan: y me quiero ir contigo, así como que pues ándale pues, que se vaya, pero así como que yo no quisiera porque ya lo tuve una vez en mi casa y es un caos este niño. No, hermanos, trabajemos con eso. Yo me recuerdo siempre que mis hijos van a un lugar, mi esposa luego antes dice: por favor, hijo, levántate temprano. Por ejemplo, cuando van a Lázaro, va a ir a casa de su tía que se queda allá: hijo, por favor, levántate temprano, arregla tu cama. Cuando te levantes ya sabe de la mesa, recoge tu plato, lávalo. Si están que hay que ir a un mandado, acomídete, sé tú el que vayas al mandado.
hazlo tú, no procures, por favor, no llegues tarde, haz esto, cuida a mi esposa siempre. Y mis hijos ya lo saben, pero aún así es una recomendación, de tal forma que al rato luego dicen, no, tu hijo no es un... No, yo, con gusto, cuando quieras enviármelo, al contrario, fue una bendición tenerlo en mi casa, porque son niños que crecen en gracia para con los hombres. Hermanos, trabajemos en esta área con nuestros hijos, que crezcan en gracias para con los hombres. En Mateo 3:17 podemos ver que Dios estaba complacido en la forma en que su hijo había vivido los 30 años anteriores y que aún seguía honrándolo. Mira cómo dice Mateo 3, versículo 17. Mateo 3, 17 lo dice de la siguiente manera. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se gozaba con su hijo, con ese hijo que lo había complacido todos los días de su vida. Hasta hoy lo complacía, y toda la vida que había vivido, sus 30 años para atrás antes de iniciar su ministerio, Dios dijo: me he complacido y me complazco todavía. Dios se complacía de Jesús, hermanos, porque era un hijo que vivía en obediencia, que vivía en rectitud, que había sido un buen hijo con José y con María. Entonces trabajemos en esta área. ¿Por qué nuestra expectativa, y termino con esto, por qué nuestra expectativa con respecto a nuestros hijos son bajas? La razón puede ser que nosotros mismos no tuvimos una niñez feliz y obediente. De repente decimos: ay, ¿a poco tú no fuiste también muchacho? ¿A poco tú no fuiste también adolescente? Y pues déjalo, es normal, hermanos, y eso tiene que ver con lo que uno... Miren, hermanos, en mi caso, que yo en mi adolescencia, que yo en mi juventud nunca fumé, nunca tomé, nunca me drogué, nunca tuve sexo, no me la pasaba en los bares, no, que yo entonces, para mí no era normal que a mí me dijeran que mi hijo, es normal. ¿Por qué? Porque según mi juventud que yo viví, yo le digo a mi hijo: sí se puede, porque yo así la viví. Y hermanos, si no es que estuve allá en el cerro con los monjes, no, hermanos, yo me crié entre un grupo de amigos que se las pasaban en las cantinas, que eran súper borrachales, que tenían relaciones sexuales con muchas mujeres, y yo andaba entre ellos y en los bailes y en las cantinas. Veces yo era el que lidiaba con ellos cuando estaban borrachos, pero siempre procuré y propuse en mi corazón no hacerlo y no contaminarme, y lo logré y lo hice. Entonces, cuando yo hablo con mi hijo, yo le digo: yo lo hice, yo así viví, por lo tanto creo que sí se puede. Si yo hubiera vivido a lo mejor eso, yo estuviera pensando igual: ay, hombre, es normal, yo también lo hizo. Entonces, a veces la expectativa que tienen los padres de los hijos tiene que ver por eso, porque ellos también vivieron de esa manera, fueron desleales, fueron desobedientes, y dicen: bueno, mi hijo también va a ser así. No debería de ser de esa manera. Dios quiere que sus hijos sean felices, pero Él también quiere que seamos obedientes. Es el orden establecido por Dios. Estos dos aspectos están tan vinculados que son como las dos caras de la moneda. ¿Qué cosa? La obediencia y la felicidad. La felicidad y la obediencia. Si tú eres feliz, vas a ser obediente. Si eres obediente, vas a ser feliz. Si no eres obediente, vas a ser infeliz. Estos dos conceptos van pegados, es como las dos caras de la moneda. Hermano, si tú tienes una moneda con dos caras iguales, no vale. No vale. Si tú tienes un billete con dos caras iguales, no vale. A fuerza tiene que tener las dos caras para que sea válido. En la vida del ser humano tienen que estar tiene que haber. Tú no pretendas que tu hijo sea feliz si tú no te has preocupado porque tu hijo sea obediente. Si tú quieres que tu hijo sea feliz, hermano, trabaja en él para que él sea un hijo obediente, sabiendo que eso traerá sobre su vida bendición, porque será bendito, porque será feliz. Bendito tiene que ver con feliz. Entonces, si tú quieres que tu hijo sea feliz, trabaja con él en la obediencia. De lo contrario, ¿cómo pues va a ser esto? No puedes esperar que sea feliz pero sin obediencia. No, tienen que ir juntos de la mano. Y termino: no tenemos por qué esperar en la rebelión de parte de nuestros hijos, más bien debemos de esperar de ellos el amor, la lealtad y la obediencia. Este tipo de hijos es el que Dios espera que exista en una familia normal. Que Dios te bendiga, espero haya sido de bendición. Tengo aquí mi hermana Maite, ya regresó, Dios la bendiga. Hombre, mi hermana Maite me estaba quedando mal. Aquí está mi hermana Maite, dice: así es,
Desde un principio el Señor nos creó para buenas obras y es la tarea diaria para con nuestros hijos. Mi hermana Mimi, todos los días me esfuerzo y Dios lo sabe para que mis hijos tengan un tiempo en comunión con Dios, pero tengo una gran tarea que es de dar mi ejemplo para que el día que yo los ponga a hacer no me reprochen que yo no lo hago. Es difícil, pero con la sabiduría de Dios es de lo podemos lograr. No, hermana, y tiene ahí a su marido que le va a echar la mano seguramente. Así que yo he podido ver el esfuerzo de mis hermanos esforzándose. Soy testigo que ha habido mucho esfuerzo de parte de ellos en cuanto a esta área. Amén, dice mi hermana Maite. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero haya sido de bendición esta conferencia. Y la próxima conferencia se las adelanto. Ahora sí, detenidamente vamos a hablar del amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Vamos a hablar ya ahora sí de una forma detenida acerca de estos 4 principios o valores en la vida de los hijos: el amor, la disciplina, la enseñanza y el ejemplo. Así que no te lo pierdas, próximo martes a las 7 p.m. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche.